Hoy es 28 de marzo y esta es una convocatoria que se hace desde ICF Venezuela para encontrarnos todos aquí y conversar acerca de las nuevas competencias de ICF Venezuela. Doménica y yo estaremos como mentora y como les comenté anteriormente, vamos a hacer una parte inicial donde estaremos lineamientos acerca de las nuevas competencias y las sesiones de coaching que se producirán aquí. Hay una cosa, la sesión donde estará Doménica y donde yo estaré va a ser grabada. Si al final el coachee dice, no quiero que esto permanezca grabado, eso simplemente se borra, ¿ok? Queremos decir que esto es con fines didácticos, no tiene ningún otro fin, ningún otro objetivo. De manera que, en todo caso, si el coachee finalmente dice que no, esa sesión se borra. Regresaremos a la sala y entre todos, Doménica le dará retroalimentación a la sesión que ella observó y yo le daré retroalimentación y entre todos generaremos una conversación donde encontraremos aquellas preguntas que hemos visto que como que propician justamente esos indicadores que quieren visualizar la gente de ICF Global con estos nuevos lineamientos que se nos están dando. ¿Estamos todos alineados en lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Por ahí siguen entrando. Modo presentación, Conchita. Sí, en cuanto se me haga grandote, ya. Aquí estamos. ¿Qué vamos a encontrar en el día de hoy en este espacio? Bueno, una cantidad de gente, bienvenidos todos, súper felices de que estemos todos aquí, desde sus espacios, sus pequeñas cuevitas, como decía un amigo mío en estos días, pero con la felicidad de por lo menos tener esta oportunidad de vernos, encontrarnos y aprender. ¿Y qué haremos? Generaremos conversaciones para, bueno, profundizar un poquito más acerca de lo que son las nuevas competencias de ICF. ¿Cuál es la oferta educativa del día de hoy? Porque así lo quisimos nombrar. Es ponerle foco, agudizar y co-crear entre todos experticias en el acuerdo de una sesión de coaching. Porque vamos a focalizar nada más que en la parte del acuerdo. Consideramos, Doménica y yo, que el acuerdo es como la columna vertebral de toda sesión y especialmente con el nuevo perfil que está dando, el acuerdo pasa a tener una relevancia bien importante. Descubrir e identificar el proceso del coaching desde un nuevo modelo de pensamiento sistémico, flexible, multicultural y en un contexto emergente. Y creo que las condiciones que tenemos en este momento, con todo este grupo de gente maravillosa que está aquí, bueno, reúne todos los calificativos, todos los verbos que hay aquí. Sistémico, sí o no. Digan que no todas las conexiones que hay en este mundo. En este momento, flexible, cómo nos hemos adaptado a cantidad de cosas en este instante. Multicultural, cuando hicimos ese inicio donde uno está en Miami, otro está en España, yo estoy en no sé dónde, yo estoy en Puerto Rico, yo estoy en Venezuela. Bueno,
tenemos un contexto emergente más que emergente. Estamos aquí convocados y comenzaba yo con Lisette, justamente cuando hablamos, bueno, esto nunca ha pasado. Bueno, digamos que todos estamos en este momento con un gran enemigo, lo que pasa es que el enemigo es invisible y en otras épocas, en otros tiempos, se podía ver y hasta avisaba. Le comentaba yo a Lisette que mi abuela me contaba cuando había los bombardeos en España y se oían las grandes sirenas anunciando que la gente debía resguardarse. En este momento no tenemos sirenas, no tenemos aviones que sobrepasen sobre nosotros, es un enemigo invisible, pero que está presente allí y que tenemos que agudizar competencias para verlo, para intuirlo, para olfatearlo. Y creo que esta profesión que tenemos todos los que estamos aquí presentes, tenemos que convertirnos hoy más que nunca en ese radar, en esa alarma, en esa complementación que ayude y que apoye a cantidad de gente alrededor de todo el mundo, porque de alguna manera muchos de nosotros nos constituiremos en esas alarmas que anuncian qué es lo que viene y cómo viene. ¿Qué quieres comentar en relación a esto, Dome? Escucho atentamente. Bienvenidos las personas que se han venido incluyendo. Importante que mantengan sus micrófonos apagados, importantísimo. Sí, Conchita, en línea con esto que conversábamos, hemos conversado todos estos días, es que como el mundo cambia, tenemos una gran oportunidad en esta profesión de coaching, adaptarnos a esos cambios. Porque es que, y uno de los primeros cambios fue en línea, no había pasado el coronavirus y ya estábamos trabajando en línea. Entonces nos cambió el paradigma de ese coaching presencial 1 a 1 a es presencial pero a través de una línea. Entonces, y no solamente multicultural, multidiverso, donde inclusive después de todo esto, los modelos de negocios van a cambiar. Entonces nosotros como coach, y esa es la nueva visión de la ICF Global, de invitarnos a que nuestro foco, lejos de ver el arbolito, podamos ver el bosque completo, ¿no? Tomando en cuenta todas estas características, vamos a hacer así, o competencias que habíamos definido, ¿verdad? Sistémico, flexible, multicultural, y en un contexto cada vez más emergente, ¿no? Entonces sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, y enhorabuena, como se dice aquí en España, que ICF está a la par de todos estos cambios. ¿Qué elementos y temas nuevos surgen en este modelo que nos plantea la ICF? Primero, enfatizar los estándares éticos y el tema de la confidencialidad, donde los estándares éticos, si ustedes se han dado cuenta en la planillita que llenamos en estos momentos para afiliarnos o para renovar, hay como un foco mucho más profundo en la parte ética y veremos allí cómo en este momento la parte del acuerdo no solamente se ciñe a lo que es la relación coach-coachee, sino que incluye esa relación sistémica, porque ese señor o señora puede estar en una empresa, entonces, ¿qué tipo de acuerdo se ha generado con esa empresa? ¿Cómo se ha protegido a ese coachee, a ese cliente dentro de ese contexto organizacional? La parte de la confidencialidad, que antes ustedes recuerdan que se hablaba de intimidad, esa palabra intimidad la eliminaron y colocaron la parte como de apoyo, acompañamiento. ¿Ok? Mira, Conchita, disculpa, sí, y también cómo en esos estándares éticos y en esa confidencialidad es lo que impacta a este coachee, a esta persona que está en diferente ambiente, porque no solamente es el organizacional, cómo impacta esa relación bidireccional en lo que impacta a ese coachee con su sistema y el sistema, porque es que el acuerdo no se puede hacer asistémico. Lo que tú vayas a acordar con esta persona tiene que estar en un contexto amplio y completo, porque esas implicaciones que puede tener no se pueden quedar
en solo un cuadrito, hay que ver hasta dónde es ese alcance, ¿no? Todos esos anillos del sistema que se afectan de una u otra manera o se impactan. Dice que tomar en cuenta todas las partes involucradas es algo muy importante. A ver, los que hemos tenido la posibilidad, y estoy segura que aquí hay mucha gente en el grupo que puede hablar inclusive acerca de eso, que el gerente o director de recursos humanos nos llama y nos dice, bueno, al final de todo esto ustedes van a producir un informe. Entonces, ojo, ¿qué vamos a colocar en ese informe? Es la parte confidencial y no crear falsas expectativas. Ya veremos allí, vamos a profundizar un poquito más en relación a esto, porque los coaches no somos magos. No es que el gerente de informática quiere que fulano de tal ahora se comunique y como que pasa un switch y después de las 5 o 7 sesiones que va a tener eso va a ocurrir. Es como encuadrar bien, sincerar qué es lo que espera la empresa, qué espera el cliente y crear unos acuerdos realmente bien alineados a la realidad, porque a la medida que seamos bien concretos, precisos en todo lo que vamos a dar y cómo lo vamos a dar, entonces la empresa se va a sentir más confiada en el sentido de que, bueno, estas son gente seria, profesional, va a señalar indicadores importantes, que dentro de las sesiones se hablen de indicadores, ¿bien? Porque todos estos van a ser aspectos que de alguna manera nos van a ratificar como personas profesionales y que estamos acompañando a ese cliente. ¿Sí? Otros aspectos en general que habla en este momento la ICF es el de desarrollar una práctica reflexiva continua, y es lo que ellos llaman una mentalidad de coaching. Ya lo veremos allí más específicamente. Alianzas o responsabilidad compartida es otro aspecto que antes no se hablaba y que en este instante se está haciendo. Importancia de la conciencia de la diversidad cultural, sistémica y contextual, y evaluar los temas emergentes. ¿Algo que quieras agregar aquí, Dome? No, bien, Conchi. Vamos. Vamos bien. Preguntas. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos. Bueno, ¿quién tenemos allí? Allí tenemos a nuestro cliente, sentado frente a un escenario que puede ser gris para él y puede ser y debe ser gris para nosotros también, porque finalmente, bueno, él quiere focalizarse en algo, en algún aspecto en particular, y nosotros estaremos allí acompañándolo, haciendo esas preguntas que exploren qué es lo que está viendo y a dónde quiere mirar y cómo quiere mirar y enfocar eso que quiere profundizar en esta sesión. Aquí observamos que hay en este nuevo esquema que nos hace la ICF 4 líneas o 4 columnas. El sentar las bases, co-crear la relación, comunicar efectivamente y cultivar aprendizaje y crecimiento. Fíjense ustedes que todos están en verbo infinitivo. Sentar las bases. Vamos a ver. La primera competencia es demostrar una práctica ética. Entender y consistentemente aplicar la ética y los estándares de coaching, que creo que por todos es conocido, hemos revisado cada vez que nos afiliamos o renovamos, pues tenemos ese código de ética allí presente. Que por cierto, en la página de ICF Global, aquellos que quieran pueden entrar allí y presentar su examen. Tienen que ver una pequeña película
y al final de esa película contestar unas preguntas que están vinculadas con esa película e inmediatamente reciben la certificación que ya pasaron o que leyeron o que entendieron el código de ética que está vigente en este momento. Demostrar integridad personal y honestidad en las interacciones con clientes, patrocinadores o partes interesadas. A ver, coméntanos un poquito acerca de eso, Doménica. Sí, bueno, esta parte, cuando trabajamos como coaches, y seguramente todos los que estamos en este momento, pues la venimos ejerciendo, se pueden presentar diferentes negocios, oportunidades, y ahí está el coach para saber cómo diferenciarlos y para no tener especialmente conflictos de intereses. Y aquí la habilidad de la comunicación es muy importante. Como dijo Conchita, que me lo traigo de nuevo. No somos magos, no tenemos una varita mágica, no somos lo que podemos acomodar todos. Y esto no solamente con sino que es que seguramente también les ha sucedido. Es que así como tú me hiciste el cambio, yo quiero recomendarte a fulano, a fulano. Ojo, eso es muy importante. Ahí los linderos y desde un principio. Por eso es que el acuerdo, conversaba con Conchita y en mis prácticas que ambas pues tenemos mentoría, nos quedamos un buen tiempo de todas esas sesiones que hacemos gestionando ese acuerdo. Mire, el acuerdo en la sesión para mí, es una de las partes más importantes y todo lo que tiene que ver esto con sentar las bases es trascendental en la efectividad de la sesión, en esa estructura. Si bien el coach es el que nos va a decir si realmente fue efectiva, pero nosotros de este lado tenemos que hacer un trabajo ético totalmente transparente para que pueda traslucir frente a nuestro cliente y su sistema además. Y su sistema, que ese es el nuevo enfoque. Gracias, Concha. Fíjense, ayer justamente tenía una conversación con el director de una empresa que me dice, bueno, quiero ponerte a fulana de tal para que tenga sus sesiones de coaching. Ella está entrando nueva como líder de ese equipo y todavía no ha logrado como transformarse en ese líder que yo quiero que sea. Porque es un equipo donde ellos pueden percibir esas grandes brechas que ella tiene todavía, hay conocimientos que no tiene y entonces como que se están aprovechando de ella. Y entonces yo estoy seguro que ella va a aprovechar estas sesiones, etcétera. Entonces cuando yo le escuchaba a él, le pregunté, ¿y qué pasaría si después de estas 5 sesiones, 7 sesiones, fulanita de tal no logra integrar al equipo de la manera que usted está planteando en este momento? Expectativa. Entonces se generó un silencio grandísimo y dijo, bueno, entonces tendríamos que entrar en un plan B. ¿Okay? Que imagino que sería como colocarla en otra posición o alguna cosa de esa. Pero en todo caso, la pregunta que yo le hice fue desde el ámbito de la honestidad, desde lo ético, porque no tenemos varitas mágicas para que esta señora en 5 o 7 sesiones logre integrarlo de la manera que él le gustaría. Porque si a él le llevó 10 años integrar a su equipo, ¿cómo él va a pretender que en 5 o 7 sesiones ella logre lo que él le costó tantos años? Ser sensible a identidad, entorno, experiencias, valores y creencias de los clientes. Bueno, lo que tenemos en este momento aquí es un grupo que evidentemente tiene un entorno distinto, que ha tenido experiencias diferentes. Nosotros estamos iniciándonos en ciertas cosas, mientras que en España ya están como un poquito más avanzados. Hay creencias que se han fomentado a partir de lo que hemos vivido. Entonces, no demos por sentado que lo que imaginamos es, que no. Entrar con esa mente de coaching, como señalan allá adelante, para evaluar qué significa para esa persona eso que nos está planteando en esta sesión.
No demos por sentado nada. Conchita, ¿sabe que eso me recuerda algo bien importante, que es un principio de todo este proceso? Es, es que en el momento que nosotros comenzamos a respetar, es que la agenda es la del coachee. Ahí estamos respetando su creencia, su identidad, y no estamos imponiendo o entubando, como decimos en Venezuela, o en la dirección que nosotros pensamos, ¿sí? Que es la más correcta. Ahí cuando ponemos en práctica ese principio, es uno, estar al servicio de otro y respetar que es una agenda, que él trae su agenda. Y nosotros lo vamos a acompañar en ese estado o de ese punto A ese punto B, es que fluye. Y ese mindset o esa mente abierta, ahí básicamente lo que mencionábamos al principio, esa mente abierta del coach, perdón, es eso, sentar esas bases para darle esa contención, ¿sí? Desde lo más compasivo y apreciativo a nuestro cliente. Eso es una máxima. A ver, la siguiente. Usar lenguaje respetuoso y apropiado con las partes interesadas. Y aquí viene un poco como utilizar el mismo lenguaje, entre otras cosas. Hay modismos, hay en cada una de las culturas, y ahí es un poquito como entrar en esa sensibilidad por la identidad, el entorno que tiene nuestro cliente, y bueno, conocer y reconocer su lenguaje y respetarlo. Acompasarlo. Mantener confidencialidad de la información del cliente según acuerdos con las partes interesadas, que es lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, un informe. Yo inclusive, en algunas empresas donde ya conozco el perfil de eso como tan incisivo del informe, le digo, te voy a enviar un informe modelo para que veas más o menos qué es lo que tú vas a encontrar en el posible informe que enviemos de fulanito de tal. Y ojo, ese informe no será enviado al supervisor o al área de recursos humanos, a no sé quién que lo está solicitando, si no ha pasado por manos del coachee. Y el coachee tendrá la potestad de, y se lo digo directamente a la persona con la que estoy conversando, tendrá la potestad de agregar o eliminar aquellos aspectos que no quiere que aparezcan en el informe. Y solamente cuando esa persona lo coloque en PDF, eso será lo que se enviará a el supervisor o al área de recursos humanos. De manera de que, y esto tiene que estar bien claro para nuestro coaching, para que él se sienta en confianza, que se va a respetar lo que se acuerde, que nada de lo que nosotros hablemos en esas sesiones va a ser objeto de conversación con su supervisor o con el área de recursos humanos. Ahí está lo ético, Conchita, también. Exactamente. Diferenciar coaching de consultoría, psicoterapia y otras profesiones de apoyo. Bueno, eso es algo que anteriormente también se venía hablando y bueno, Continúa. es como no ha habido cambio en relación a eso. Recomendar clientes a otros profesionales según corresponda. Esto es bien importante porque de pronto encontramos que lo que está planteando ese cliente, pues no podemos entrar allí, en esa área. Si esa persona nos dice que será, estoy sumamente ansioso, no puedo dormir, tengo ataques de pánico, siento que no siquiera puedo ingresar al lugar de trabajo, cada vez que me voy a levantar y me voy a duchar y pienso que voy al trabajo, ya empiezo a temblar, hay una situación que no puedo controlar. Evidentemente que lo que nos están diciendo no corresponde a una sesión de coaching. Entonces, es recomendarlo a el profesional adecuado. Bueno, la competencia número 2
es asumir una mentalidad de coach. ¿Y qué es? ¿Cómo la definen en estas nuevas competencias? Desarrollar y mantener una mentalidad abierta, curiosa, flexible y orientada al cliente. Vayamos viendo cada uno de los aspectos que va tocando. Reconocer que los clientes son responsables de sus propias elecciones. ¿Qué nos dices en relación a eso, Domi? Sí, bueno, me traigo lo de, realmente la agenda es la del cliente. Nosotros lo que estamos es para escucharlo y con nuestras propias herramientas de coaching, mostrarles posibilidades y mostrarles, hacerles espejo, ¿no? Hacerles preguntas poderosas. Y eso tiene que ver con nuestra conversación privada y con nuestros propios juicios. Y eso pues nos pasa mucho cuando somos coaches principiantes que estamos aprendiendo a aplicar las competencias, pero ya después cuando adquirimos un poco más de confianza, pues ya también nos vamos soltando un poco más, somos más flexibles, esa aprensión muchas veces del inicio. Pero respetar que el cliente es quien al final va a tomar su camino, quien al final escoge cuál es la solución a su situación. Por eso es que ahí nosotros no sugerimos, recordemos que no sugerimos, no somos consultoría, no somos asesores, sino que eso es bien importante. Por eso yo le digo a todas las personas que participan muchas veces de los grupos en los que estamos haciendo práctica, construyan y clarifiquen la diferencia entre consultoría, coaching, psicoterapia, facilitación, asesoría, inclusive mentoría, es muy importante, porque ya desde allí nos ubicamos nosotros en el rol que nos corresponde, el rol de coaching, ¿sí? Entonces, y eso es importante porque si no tenemos los conocimientos en las diversas áreas, incluso nos podemos empastelar. Entonces, qué importante es que tengamos como que muy clarificado y muy diferenciado cuál es el rol de cada uno. Y tener muy en mente, esa es otra máxima, el cliente escoge, trae su agenda, nosotros los vamos a acompañar en ese trayecto, le vamos a hacer espejo. ¿Bien? Y otra cosa, Dome, que cuando dice, ok, esto es lo que me gustaría traer o me gustaría desafiarme en esta sesión, es por dónde él piensa que se podría comenzar a iniciar esto que él quiere descubrir, reconocer, etcétera. Porque usualmente, ¿qué ocurre en las sesiones que hemos observado? Que de pronto le decimos, entonces, ¿qué tal si empezamos por tal cosa y tal cosa y tal cosa? No, no, no. Quien debe marcar por dónde iniciar esa búsqueda es nuestro cliente. Él es el que conoce los laberintos por donde se encuentra y hacia dónde quiere ir. Y por otro lado, te completo allí, él tiene sus propios recursos. Lo que sucede es que está en ese espiral, ¿sí? Que de una u otra manera pues no lo está viendo. Y uno de nuestros trabajos importantes, porque fíjate, el respetar la agenda del coaching no significa ser complaciente. Y eso es un punto muy importante. ¿Sí? Es importante él se quiere desafiar, sí, como nosotros desde allí lo apoyamos a que se desafíe, ¿no? Validar los posibles obstáculos, validar la ecología de eso que él quiere lograr. Porque puede decir, yo quiero llegar a la luna, quiero resolver que quiero ser astronauta. Pero eso es ecológico. En ese sistema, en este mindset que estamos ahora sistémico, ¿cómo eso que tú estás tan convencido que puede ser tu camino, cómo eso impacta tu sistema y los otros sistemas que te acompañan? Esas son las preguntas que Conchita decía al inicio, ¿cómo las vamos a ir encontrando? Sí, yo soy responsable de mi elección. Nosotros de este lado, y qué tanto eso impacta tu sistema, y qué tanto esto es ecológico, es sistémico, y ese impacto, ¿a dónde está llegando, no? Sí. Y si plantea que quiere ser astronauta, ¿qué tan factible es eso? Exactamente, porque puede ser lógico, pero qué tanto, ¿verdad? Lo puede hacer y tienes todas las herramientas. Okay. Desarrollar una práctica reflexiva continua para mejorar la sesión de coaching. Entonces, fíjense ustedes que, como decía Doménica, estarlo desafiando con preguntas. ¿Y eso es posible? ¿Y qué tan posible es eso que estás planteando? ¿No? O sea, como, ubicado dentro de ese contexto donde él vive, ¿es posible eso?
Los recursos, ¿qué recursos, verdad? Por ahí. Permanecer consciente y abierto a la influencia del contexto y la cultura en sí mismo y en los demás. Y aquí se refiere, fíjense ustedes, esta doble mirada en mí como coach y en los demás. Y esa parte es como sistémica. ¿Es posible todo esto? ¿Cómo veo yo esto? ¿Qué juicios yo como coach estoy colocando en esto que me está planteando el cliente? Que el hombre quiere ir a la luna y como yo no pienso que puedo ir a la luna y de pronto él sí puede ir a la luna, no sabemos. ¿Okay? Y esto de permanecer consciente también tiene que ver con la presencia, Concha. Esa presencia que como coach nos hace permanecer en el aquí, en el ahora con ese coach. Hay de hecho competencias que son transversales, ¿okay? Que son escucha, presencia, confianza, ¿vale? Pero en este momento vamos a centrarnos en las que tenemos como hasta el acuerdo. Y sabemos que utilizaremos confianza, presencia, Que todas están estas presentes. que están presentes. Y eso forma parte de lo sistémico también del coaching. Utilizar la conciencia de sí mismo y la intuición para beneficiar a los clientes. Y a mí que me encanta esta palabra de la intuición, debo decirles que cuando vi, es la primera vez que surge así como tan resaltada esta parte de la intuición. Y yo estoy segura que yo lanzo la pregunta aquí en este momento y les digo, ¿a ustedes no les ha ocurrido que de pronto están, no sé, escribiendo algo, no sé qué, y les viene a la cabeza, ay, fulanita de tal o menganito de tal, ¿en qué estará? Y que no sé qué más. Y ¡pum! A los 10 minutos, fulanito de tal nos llama. O se genera una comunicación. Es como que hay una parte intuitiva en nosotros que generan comunicaciones que, como el virus, no lo vemos, pero que está presente. Mira, Conchita, ¿y sabes algo? Con todo este tema cultural, es interesante, ahora yo que estoy de este lado, aquí hay un tema cultural que es importante. El modelo de ICF de coaching es el modelo americano, es un modelo más pragmático, ¿sí? Recordemos que tenemos varios enfoques y modelos. El modelo en Europa es un modelo también muy americanizado, que es el que usa el modelo Grow, que utiliza John Whitmore. Pero también está el modelo pues, ontológico, que sí tiene intuición por todas partes, ¿no? El modelo APNL también maneja la intuición. Entonces, esta multiculturalidad o esta diversidad ya ellos las están poniendo en práctica, porque al colocar la palabra intuición, están haciendo una mezcla maravillosa entre lo que es técnico, práctico, con la intuición. Entonces yo creo que eso se amalgaman muy bien y no riñen, como dicen aquí, no son contrarios, sino que se integran pues muy bien, ¿no? Y hace mucho más efectiva la sesión para nosotros como coaches, ¿no? Conectarnos desde ese cuerpo, ¿sí? Desde ese lenguaje verbal y no verbal de ese cliente. Desarrollar y mantener la capacidad de regular las emociones. Esta parte a mí me encanta porque yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, y estoy segura que a Doménica también de pronto está en una sesión cuando eran sesiones presenciales y hacíamos mentoría, y entonces de pronto alguien empezaba a llorar y inmediatamente venía alguien con una servilleta y quieres agua y quieres no sé qué, o sea, como a entrar como de Salvador. De Salvador, exacto, para como que no se podía llorar. Un momentito, exacto. Para Aguántate. llorar, para expresarte. No tenemos que poner el vaso de agua, los pañuelos, casi que toda una caja de Kleenex allí para que... No. Es la posibilidad de sí estar allí acompañándolo sin necesidad de cortar lo que está ocurriendo. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado de
tampoco es que tenemos que meternos yo diría que a los psicólogos, ¿no? Ujú. ¿Y de dónde viene esa emoción? Seguro que en tu niñez tú también tenías eso cuando tenías una situación como esta. Y, ¿verdad? ¿Y esto qué te recuerda? El trauma que tuviste con no sé quién. No, 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 Eso no no, es no. coaching. Nada de eso. No estamos allí para profundizar de esa Ujú. manera. Estamos allí para contener a la persona en la emoción que está sintiendo por la situación que está viviendo, pero no para entrar en pasados y en profundidades. Así es. Y por ¿Sí? otro lado, Conchi, nosotros como coaches, autorregularnos y prepararnos emocionalmente para contener de una manera mucho más efectiva, ¿no? Es importante esa preparación, porque no somos invencibles ni imbatibles, somos seres humanos que en algún momento podemos ser vulnerables. Entonces, es respetarnos nosotros también como coaches y respetar nuestra emocionalidad. Eso es muy importante. Para la sesión, justamente. Buscar ayuda de fuentes externas cuando es necesario. No Ujú. creernos Superman, ni la Mujer Maravilla, ni nada de esto. Y ahí es cuando entra en la escena en la figura del supervisor, Ujú. que es la persona que puede decirnos, acompañarnos en aquello, bueno, que está pasando contigo cuando tienes que Ujú. acompañar a alguien que está muy rabioso o Ujú. que este tipo de problemáticas, o cuando tienes que acompañar a una persona dentro de una empresa que tiene problemas con la figura de autoridad, qué pasa con esto. Es como entrar en la temática del coach. Ujú. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar, por favor? Ha habido gente que ha estado comentando en el chat. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, lo único que tenemos es el señor Aurriola, creo que es su apellido. Converge la técnica, más percepción, más conciencia y atención plena con la intuición. Así es. Muy bien. Y la tercera, ¿cómo se llama? Eh, competencia, que es establecer y mantener acuerdos, que es la que vamos aparte de la parte inicial, ¿no? Que es asociarse con el cliente y partes interesadas para crear acuerdos claros sobre las relaciones de coaching, su proceso, planes y objetivos. ¿Y cuáles son los aspectos que la ICF plantea en este momento? Establecer acuerdos para el compromiso de coaching en general, así como para cada sesión de coaching en particular. Entonces, aquí esto es interesante porque no es solamente la sesión que voy a tener el día de hoy, sino cómo se van a generar las próximas reuniones, cómo lo vamos a hacer, a qué hora vamos a acordar y qué va a pasar si de pronto tú no puedes o no tienes conexión, cómo vamos a validar esto, cómo vamos a reagendar, qué va a pasar con el hecho de que reagendemos. Es crear todos los aspectos que pueden converger en un momento dado en una sesión o en un acompañamiento y Ujú. establecer los compromisos en relación a eso. Sí, de parte y parte. Exactamente. Explicar qué es y qué no es coaching, sobre lo que es apropiado o no y lo que se ofrece y no. Ujú. El ejemplo que les ponía yo de este señor que piensa que en 5 sesiones esta persona va a poder manejar el equipo tan maravillosamente como él imagina. Pues, bueno, de pronto no. Establecer responsabilidades del cliente y las partes interesadas. Fíjense las palabras claves que comienzan a aparecer: compromiso, responsabilidades. Acordar sobre las pautas y parámetros específicos de la relación de coaching, la parte logística, tarifas, programación, duración, confidencialidad e inclusión de otros. Conchita y Más o menos les Doménica. hemos venido Sí,
conversando. ¿Sí, Lisset? ¿Puedo hacer una pregunta frente al Sí, primer por favor. Claro, claro, claro. Es que, claro, cuando yo siempre tengo en mi mente establecer acuerdos para el compromiso de coaching en general, así como para cada sesión de coaching en particular, y Conchita entonces amplía y dice cómo vamos a hacer las sesiones, a qué horas, cómo reagendamos. Entonces, todos esos compromisos que establecemos, a mí en ocasiones se me vuelve un poco difícil y soy un poco flexible. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene unos vicepresidentes, por ejemplo, y a esos vicepresidentes se les presenta un viaje en un momento dado. Entonces, como ellos ya tienen la experiencia con otros coaches o con algo, mira, entonces me toca, si nosotros tenemos que viajar rápidamente por esto, entonces tenemos que pagarte la sesión porque no te avisamos. Y yo soy más flexible, la verdad. Yo les digo, ok, por lo pronto dejémoslo como está, tratemos en lo posible de que me avisen con el tiempo y soy flexible allí. Yo no soy muy rígida en ese soltar. Y creo que también eso me hace una distinción, ese comprender qué está pasando en la dinámica volátil de la empresa. No sé, ahí como que yo patiné un poquito cuando lo decías. Pero fíjate, le está, ¿cómo se llama? Ahí hay un compromiso. Es un compromiso desde la flexibilidad, porque tú Claro. le Sí, estás diciendo, nuestro compromiso, nuestro encuentro sigue vigente, sigue presente, reconozco que tienes este viaje, etcétera, etcétera, reagendemos, pero ahí con tus solas palabras ya hay un compromiso, ya hay una responsabilidad de lado y lado, Claro. que no ok, te van a dejar en el aire, que no te van el hombre se va a montar en el avión y te va a dejar allí conectada y tú no vas a saber absolutamente nada de él. No, hay un compromiso de comunicarnos Ujú, y en esa comunicación podemos hacer acuerdos nuevos claro, y eso, esa es la parte linda. claro. Muy, me gustó cómo infinitas lo, gracias. gracias a Ujú, ti, me gustó cómo lo expresas, hay un compromiso de comunicación, comunicación, Sí. así voy Y a se poner. comunica. Yo pienso que el mejor acuerdo es comunicarse asertivamente y a tiempo. Eso es, ¿qué puede pasar en esa dinámica? Y ese es el nuevo enfoque, o sea, ¿qué puede pasar en esa dinámica? Entender la dinámica de esos vicepresidentes, de ese CEO, de esos gerentes, eso es parte de la sinceración de lo que estamos haciendo para generar acuerdo. Entender el entorno para hacer un acuerdo flexible y que para ambas partes sea beneficioso, ¿sí? Y es que esto es vital. Y en estos momentos de tantos cambios, sigue cambiando, pero hay una estructura en la que nos podemos guiar y vamos fluyendo con esa estructura, ¿sí? Puede quedar por escrito. Normalmente tú tienes un acuerdo por escrito y un acuerdo en cada sesión. Y en cada sesión la puede recordar, no pasa nada. Pero sí que quede como en de esas primeras reuniones para captar esa necesidad del cliente, esa interconexión y esa fluidez de decir, bueno, mi entorno es este, déjenme conocer el entorno de ustedes, su cultura, cómo funciona, cómo es este negocio. ¿Sí? ¿En qué momento es más oportuno? ¿En la mañana, en la tarde? ¿Desde dónde? ¿Sí? ¿Desde qué contexto? Entonces yo creo que eso hace también más flexible y entender ese contexto cada vez pues más cambiante, ¿no? Para adaptarnos. Y es que esto es importante porque a mí me surge con muchos clientes que te dicen, bueno, pero es que llegan a ser complacientes. No, 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 es asertivo. ¿Sí? Se puede tener, es que mucha flexibilidad es complaciente, ¿no? Si lo comunicas a tiempo y se retoma cada vez que pueda, se retoma el acuerdo, eso sigue siendo válido para ambas partes, ¿no? ujú. Fíjense ustedes una cosa, como aquí la parte cultural tiene una incidencia bien interesante. El tema de las tarifas. Aquí en Venezuela el año pasado, cuando se daban las propuestas a las empresas, se expresaban en bolívares, que es la Ujú, moneda de acá. Mas, sin embargo, la dinámica que estamos viviendo en este momento ujú. ya no se expresa en bolívares, se expresa en dólares. Y entonces la empresa puede pagar al cambio del día y se dice, según la página Monitor Venezuela, o según la página del Banco Es verdad. Central de Venezuela, tal. De Ujú, manera que eso queda
plasmado dentro de los lineamientos, los parámetros de esa sesión o de esa relación que vamos a llevar con la empresa. Fíjense ustedes aquí algo que evidentemente en Colombia o en España o en Puerto Rico no sucede, en Venezuela sí, por la dinámica. Sí, definitivamente. Establecer un plan y objetivos generales de coaching, ¿no? El ejemplo, determinar la compatibilidad de coach y coaching. Bueno, yo les digo una cosa, yo después que tengo mi primera reunión con el cliente, siempre le pregunto, ¿cómo te has sentido en esta reunión? Y lo hago desde la pregunta de si no estás sincero y que es lo que no te agrada. Bueno, veamos qué es eso. Lo que de alguna manera nos hace ruido, de manera de que podamos encontrarnos en ese espacio sincero de confianza, porque cuando yo le hago esa pregunta y se la hago con ese énfasis que yo le estoy colocando en este momento, yo estoy segura que el otro puede entender que quiero que me hable con confianza y sinceridad y transparencia. Por lo menos eso es lo que yo hago. Yo no sé qué haces tú, Dome, o qué hace aquí el grupo, qué hace. Vamos a preguntarle al grupo. ¿Qué A ver, hacen? ¿qué hace? Yo igual le pregunto al final de esa primera y hasta segunda conversación, ¿cómo se siente? ¿Cómo siente ese approach o cómo siente esa conexión? Si piensa que como su coach le va a poder dar apoyo, puedo estar con esa persona y acompañándolo, incluso lo valido en una tercera, cuarta sesión. Yo siempre en cada espacio que hacemos feedback, le hago esa pregunta. A ver, ¿qué pregunta? Yo le pregunto luego de cada sesión, dice Leila. Excelente. Perfecto. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Claro, Claro. Jenny, por favor, por favor. Yo antes, más o menos así lo hacía, ¿no? Como ustedes están diciendo. Pero no sé por qué un día lo hice diferente y como que me gustó mucho la reacción del coachee y empecé después a hacerlo así. Y es tan simple como, ¿y cómo te vas? ¿Cómo te vas de aquí? Y yo veo que la reacción del coachee es muy diferente a ¿cómo te sientes? Pero cuando le dices, ¿cómo te vas? Muy Es como bien. hablando Excelente. con otra amiga coach y me dice, no, pero es que tú eres demasiado dramática, Jenny, tú y tus cosas. ¿Cómo que cómo te vas? Bueno, pero es que tú cuando tú le dices al coachee cómo te vas, lo estás invitando a inspirarse también, a conectar con lo que pasó. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora de qué te sirve todo esto, no? ¿Qué puedo decir? Sé que lo que yo realmente quiero es que a él le sirva de algo y que él entienda que es para qué todo esto. Pero yo creo que cuando le digo, ¿y cómo te vas? Es un resumito de todo eso lo que yo quisiera decirle. Pero me ha resultado porque la gente se queda como en silencio al principio y es como son segundos, ¿no? De, wow, me voy ahora con esta expectativa o me voy con estas ganas o me voy, o sea, me saca lo que ha nacido ahí. Eso es lo que... Muy lindo, Jenny. Gracias. Por aquí nos dicen, yo pregunto, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta sesión? En mi caso, la pregunta de cómo se siente la utilizo en las sesiones para construir cercanía y mostrar la importancia al cliente. Sin embargo, lo administro de acuerdo al cliente. Yo le pregunto por sus aprendizajes en la sesión. Fíjense que cada quien pues tiene, Su a mí estilo. me da resultado cuando pregunto, ¿qué te llevas de esta sesión? Pero fíjense Entonces que es son muy como, importante. en este momento, dense cuenta que estamos co-creando Eso. preguntas que lleven a esta reflexión de cómo encontrar eso que dicen sobre compatibilidad entre coach y cliente. Y Sí. estamos aquí Es entre importante preguntar directamente muchas veces. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo
¿cómo te has sentido tú a lo largo de este proceso con mi acompañamiento? Y es que es importante muchas veces preguntar directamente, porque hacemos preguntas muchas veces sobre la tangente, pero en algún momento necesitamos preguntar directamente, ¿sí? Incluso Aquí si no lo dice, queremos hacer directamente, yo también uso una pequeña hojita de 3 preguntas a mitad de proceso de como una evaluación de satisfacción. A la tercera sesión y luego a la última. ¿Puedo Dice, no hablar? sé, con esta conversación has encontrado algo que te aclare para avanzar. Ajá, y Lisette quiere conversar allí. Cuéntanos, Lisette. No, y de pronto conectando con lo que dice Doménica, que me parece sumamente importante que haya una conexión entre dos almas, dos seres humanos en esa relación. Hay algo que yo hago y que se los comparto y se los digo al principio y les digo, te quiero recordar que en estos momentos no, ni tú quedas bien conmigo ni yo quedo bien contigo. Este es un espacio donde podemos libremente mostrarnos y donde no hay juicios, donde no hay calificaciones, solamente somos. Esto lo planteo al principio para que la persona suelte un poquito eso y si ya estamos en el proceso, pues le voy recordando y hay gente que me dice, Liz, claro, ¿verdad que nosotros no quedamos bien? Aquí no quedamos bien ni tú ni yo. Aquí estamos en un proceso de búsqueda, de aclarar para algo nuevo, algo descubrir. Entonces ha sido chévere la pregunta que has hecho al final, porque se dan la libertad de poder decir cómo se siente. Y yo he tenido gente que me ha dicho, sabes, hoy no me he sentido bien. Y está bien, está muy bien. Porque si tiene que practicar el hecho de decir que no se siente bien y lo está haciendo conmigo, Lo está pues verbalizando. lo está verbalizando y lo está logrando. Eso era lo que quería aportarles. Lindo, Sí. muy lindo, Liz. Gracias. Qué bueno. Seguimos entonces. Identificar o reconfirmar lo que quiere lograr y en la sesión y medidas de éxito. Y este tema de los indicadores es bien importante porque las empresas, ¿okay? Si algo, me acuerdo de una vez una directora que me dijo, el día que ustedes pongan indicadores bien concretos en ese momento, los voy a comenzar a creer. Pero además lo dijo con una contundencia, ¿no? Y es verdad, porque hablar de una manera como subjetiva, ¿no? Los lleva a ellos como a no confiar mucho en lo que ocurre en las sesiones. Más sin embargo, cuando tenemos realmente medidas de éxito bien concreto, pues es algo bien interesante. Yo vi en una oportunidad, tengo por allí un webinar que dio un señor que es ingeniero especialista justamente en esto de los indicadores y fue espectacular. Si la consigo se las voy a compartir porque realmente fue algo, me quito el sombrero, sobre todo para nosotros y los famosos indicadores. Y en la sesión es vital poder lograr ese acuerdo, qué se quiere llevar y cómo sabrá, o sea, cómo lo vas a medir al final y concreto, porque me quiero llevar la alegría, ajá, ¿y eso qué significa en conducta? Es decir, ¿dónde lo sentirá? Un poco ayudar, apoyar con preguntas poderosas a que lo cristalice, ¿no? A que lo verbalice y lo vea concreto. Bien. Definir lo que el cliente cree que necesita abordar o resolver para lograr lo que quiere lograr en la sesión. Es lo que señala ahorita Doménica. Se asocia con el cliente para administrar el tiempo y el enfoque de la sesión. Desde el inicio, el cliente sepa cuánto tiempo vamos a estar allí. Yo suelo decir en las sesiones, bueno, que no se convierta esto en la historia de Venezuela. ¿Qué significa? Que comienza con una historia larguísima, como que ¿a dónde vamos en esta historia? Entonces, el darle el
tiempo que vamos a utilizar lo lleva a él también a focalizarse en lo que desea lograr. Seguir en la dirección del resultado deseado del cliente, a menos que el cliente indique lo contrario. Este es un aspecto que lo podemos hacer. Si el cliente al inicio nos dice, mira, quiero tal cosa y tal cosa, y en la mitad de la sesión vemos que va para otro lado, mostrárselo. Oye, vamos para otro lado, observo esto y esto y esto, y está bien, pero es que él tome conciencia que está tomando otro rumbo. Bien. Bien. Finalizar la relación de coaching, bueno, de una manera que honre la experiencia como tal, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces todos los elementos. Y ahora viene nuestra práctica. Fíjense ustedes una cosa. Tienen absolutamente todos los elementos. Dentro de las premisas se dijo que el cliente tendría que pagar mínimo $1, que va a ser durante un tiempo determinado. Hay una serie de parámetros que se los hemos dado, se los hemos entregado para que ustedes todo esto lo puedan conversar, organizar, canalizar, pónganle el verbo que ustedes quieran, dentro del contexto de lo que es el acuerdo. Vamos a tener 20 minutos, aleatoriamente nos va a colocar Tania en diferentes salas. Tendremos 15 minutos. ¿Qué pasa cuando el coachee se lleva una tarea creada por él mismo y no la cumple? ¿Qué pasó con aquello que te comprometiste? ¿Qué tan importante era eso que tú habías señalado? ¿Qué tan preparado estabas tú para ese reto que te estabas planteando? ¿Qué tantas herramientas tenías tú en el momento en que lo planteaste? Y en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes con los arrestos, con las competencias, con la fuerza como para enfrentarlo? Y si no lo haces, ¿qué te gustaría hacer con eso en este momento? Entonces, todas estas preguntas van como dando la premisa para que el otro diga qué es lo que quiere hacer. ¿Qué beneficio te otorga el realizarla, por ejemplo? Bien. Bueno, entonces, estamos listas para reunirnos en parejas. Doménica se meterá en una salita, yo me meto en otra salita. ¿Estamos listos? ¿Darás un Una espacio para que las personas tomen agua, si se quieren preparar? Tengo una pregunta. Ajá. Tengo una Sí, pregunta por favor. quiero especificar algo que no tengo tan claro y es, cuando estamos hablando de la práctica que vamos a hacer ahora, ese acuerdo tiene que ver con el acuerdo de la sesión que vamos a realizar con la persona, más no con crear una postura de un acuerdo con un sponsor o como el inicio de un acuerdo de proceso de coaching. Esto tiene que ver con un acuerdo de sesión, ¿cierto? En este caso va a ser un acuerdo de sesión. Exacto, quería precisarlo. Ok, gracias.